es el sexto capítulo de Diálogos de Periodismo PUCB. Para quienes no me conocen, mi nombre es Verónica López, soy periodista de la Escuela de Periodismo, coordinadora de vinculación con el medio, y hemos estado realizando durante este año distintas entrevistas a exalumnos y exalumnas de la carrera, un poco para destacar ciertos proyectos, pero también para valorar la trayectoria que tienen los periodistas titulados de nuestra universidad. También para que nuestros estudiantes conozcan las distintas opciones que ustedes pueden seguir saliendo de la carrera, y también para los futuros estudiantes, que hemos tenido siempre varios espectadores que tienen deseo de estudiar periodismo, así que espero que esta entrevista que vamos a tener el día de hoy con Daniela Vega Alarcón sea también una instancia útil para todos ellos. Saludo ahí a todos los que ya se están conectando. Antes de presentar a Daniela, invitarla a la conversación, quiero aprovechar esta instancia para contarles a los exalumnos y exalumnas de nuestra carrera que el próximo 18 de noviembre vamos a tener un encuentro con todos ustedes para celebrar los 27 años de la fundación de la carrera, de nuestra escuela. Vamos a tener una comida que va a ser ahí en el Hotel Marina del Rey, 18 de noviembre, para que lo guarden, lo reserven. Desde ya se pueden inscribir en el enlace que está disponible en nuestro perfil. Aquellos que quieran participar, exclusivo para nuestra comunidad alumni de Periodismo PUCB. Esperamos reencontrarnos con todos ustedes, especialmente después de estos 2 años de pandemia en que no nos hemos podido ver mucho cara a cara. Así que bueno, quiero presentarles primero a Daniela Vega Alarcón. Ella es periodista titulada de nuestra escuela, cuenta con un magíster en periodismo digital, se desempeña como encargada de redes sociales de la Cámara de Diputadas y Diputados de Chile. Además es co-conductora del podcast Cámara Sorora, proyecto del que vamos a conocer más en detalle el día de hoy. Así que ahí saludo a todos los que ya se están conectando. Y vamos a invitar entonces a Daniela. Cámara Sorora. Este podcast del que vamos a conversar el día de hoy. Ahí ya le mandamos la solicitud. Hola, ay sí. ¿Cómo estás, Vero? Ahí ¿Qué sí. tal? ¿Me escuchas bien? Bien, gracias. Sí, te escucho súper bien. Te veo un poco pegada, pero yo no sé si es tu internet o el mío. Probablemente sea el mío. Sí, yo traté de ponerla con el wifi de mi teléfono, que es un poco más rápido que el de la casa, porque también, bueno, problemas de la vida de hoy. Pero exactamente, ya estamos acostumbrados, son cosas Sí, que nos pasan, así que, bueno, pero te escucho súper bien, me da mucho gusto, Daniela, que podamos conversar, tener este gracias por la tiempo. invitación. No, gracias a ti también por la disposición. La verdad es que siempre nuestros exalumnos y exalumnas siempre tienen la muy buena disposición de conversar con nosotros y valoramos eso. Bueno, Daniela, quisiera comenzar, quizás antes de entrar de lleno a hablar de Cámara Sorora, me gustaría Ujú. preguntarte primero cómo ha sido tu experiencia trabajando en el Congreso, específicamente en la Cámara de Diputados, porque llevas bastante tiempo y Mucho. has podido presenciar precisamente como esas transformaciones y esos cambios que han tenido un impacto positivo, cambios sociales. Por ejemplo, el cambio de nombre que vivió el organismo en 2019, ¿no es cierto?, de ser Cámara de Diputados, ahora ya es Cámara de Diputados y Diputadas de Chile, ¿cierto? Sí. Ahí vemos, ¿no es cierto?, una transformación que responde también a los cambios sociales que hemos vivido estos últimos años en nuestro país. Me interesa como preguntarte cómo ha sido para ti vivir estos cambios desde adentro y también un poco cómo ha sido ver esa transformación desde las comunicaciones y desde el periodismo. Ay, mira, ha sido como, bueno, sobre todo estos últimos años ha sido algo muy intenso, como todas las chilenas y chilenos hemos vivido años de muchísimos cambios. Eh, Han sido cambios buenos, difíciles en su momento, pero me siento un poquito a veces como, yo creo que mucha de la gente que trabaja ahí, también mis compañeros, se sienten un poco como Forrest Gump, porque es como estar un poco metida ahí como entre medio de las cosas de la historia de Chile. Me ha tocado estar mucho tiempo
acompañando desde las comunicaciones institucionales la política chilena, lo que se aprueba en el Congreso, en concreto en la Cámara de Diputadas y Diputados, como se llama ahora además. Y tengo que decir que la verdad es que ha sido un proceso súper intenso, bonito. Al final es bonito sentir que estás como contribuyendo desde un pequeño granito de arena a la historia del país. Y desde el punto de vista de las comunicaciones, además nos ha tocado, yo creo, una de las revoluciones más importantes, que es el Internet. El Internet y ahora las redes sociales, los dispositivos, han sido también un cambio súper grande y que también nos ha llevado como a ir aprendiendo sobre la marcha cómo relacionarnos con esta ciudadanía que va adquiriendo estas herramientas de comunicación, que son las redes sociales sobre todo. Sí, y me imagino que también te ha dejado como mucho aprendizaje, ¿no? Como este trabajo de estar siempre actualizándose también con las leyes, las discusiones, ¿no es cierto?, políticas en el Congreso. Es bien desafiante también. Sí, pues es bastante desafiante. Al final igual es como uno tiene que tener, como muy de la definición del periodista, cuando te dicen al principio que es un mar de conocimiento de 1 centímetro de profundidad. Bueno, yo creo que es un poco más profundo que eso, pero sí, una de las cosas entretenidas de trabajar en la Cámara es precisamente que abarca muchos temas de cosas que yo creo que jamás me habrían interesado, probablemente si estuviera desarrollada desarrollándome en un medio de comunicación, no sé. Aquí creo que uno empieza como a entender también cómo es el juego de la política, cómo los distintos grupos de intereses de la sociedad también van funcionando para de alguna manera tratar de influir, cosa que yo encuentro que es bastante necesaria, no lo digo en un mal sentido, digamos, sino que en el fondo es como la Cámara se abre, pero además como la gente, los grupos de interés, los sindicatos, no sé, las empresas, los gremios, etcétera, buscan también a sus representantes para generar cambios en la sociedad. Claro. Oye, quiero aprovechar de saludar ahí a los que se están sumando. Estamos conversando con Daniela Vega Alarcón, exalumna de la escuela, periodista también de la Cámara de Diputados y Diputadas y conductora de Cámara Sorora, este podcast, ¿no es cierto?, del que vamos a hablar también un poquito. Y yo te mencionaba al inicio de este cambio de nombre que tuvo la Cámara de Diputados y que es uno, ¿no es cierto?, de los cambios que ha provocado también el movimiento feminista en nuestro país, ¿no es cierto? Sí. La preocupación por la perspectiva de género, la paridad en las instituciones, ha sido un resultado del movimiento feminista. El impacto ha sido tangible y eso lo aplaudimos, pero aún así, ¿no es cierto?, hay bastante que hacer respecto a la perspectiva de género, mucho que hacer. Para que... Sí. Faltan mucho, especialmente en términos de leyes, que es el tema que ustedes discuten en el podcast, ¿no es cierto?, para que sea una prioridad y no sea simplemente como un agregado, ¿no? Así como, sino, ¿verdad que hay que hablar, no sé, verdad que esto tiene que tener paridad, ¿cierto? Hay que salir un poco de ese estado. Pensando en esto, ¿qué buscan ustedes perseguir justamente con el podcast Cámara Sorora? ¿Cómo quizás desde su granito de arena contribuyen a esos cambios desde el podcast? Mira, sí, yo creo que, a ver, la principal inquietud que tenemos con mi compañera, con Carolina Collado Chiller, que es la co-conductora, a quien le mando también un beso enorme porque además me ha enseñado mucho en todo este tiempo, yo creo que ha sido nuestra misión visibilizar principalmente los temas de género, ¿ya? Más que el tema de la paridad, yo creo que es darse cuenta que cuando se legisla con perspectiva de género, cambian las cosas, ¿ya? Y podemos ver ejemplos concretos en temas que son como muy específicos, pero que a lo mejor antes no estaban presentes. Y uno de esos, por ejemplo, para mí es el tema de la extensión del postnatal, o el postnatal de emergencia, y cómo eso se vinculó, por ejemplo, con el tema de la pandemia. Y cómo a lo mejor, si no
hubieran herramientas y esfuerzos para lograr de alguna manera la paridad en el Congreso, quizás esos temas no se tocarían. Nosotros en el Cámara Sorora, una de las secciones que tenemos es de biografías parlamentarias y rescatamos las historias de una parlamentaria y partimos con Inés Enrique Froder, que es la primera diputada y la primera parlamentaria que tuvo el Congreso en los años 50. Y la verdad es que si tú te fijas, y lo que hemos ido revisando a medida que vamos incorporando y contando las historias de distintas mujeres, de distintos partidos políticos además, es que son ellas las que traen estos temas. Que probablemente cuando es una reunión solamente, o cuando solamente legislan hombres, o mayoritariamente hombres, es algo que no se toca. Pero la incorporación de los derechos laborales de la mujer, de la familia, de la filiación, del divorcio incluso, el tema del aborto, los temas de salud, etcétera, todos han sido, si tú revisas la historia de las leyes, todos han sido principalmente promovidos por mujeres. Y además pasa, siento, y lo comentamos con la Carito en un podcast, en uno de los capítulos, no sé si en la semana pasada o antes pasada, que además cuando hay mujeres reunidas en una comisión como la Comisión de Mujeres y Equidad de Género, no te voy a decir que las mujeres son más bacanes y son mejores personas ni nada, pero siento que se genera una energía colaborativa que es muy distinta a cuando, por ejemplo, se tratan los temas en la Comisión de Hacienda, que es principalmente de hombres. Hay opiniones súper distintas, pero todas parten muy desde la base del respeto y creo que al final todas saben, están en fondo como en los pies de ser mujer, pues, y lo que significa. Y cuando también empezaron a aumentar el número de mujeres en la Cámara, sobre todo, también se incorporó el tema de la familia y del cuidado. No solo como en el tema legislativo, sino que para las trabajadoras de la Cámara, del Congreso en general. Cosa que antes no, porque estaban todos súper acostumbrados como a los ritmos de trabajo, de jornadas muchísimo más largas, con reuniones muchísimo más extensas, pero hoy día yo creo que todos han salido ganando con esto de incorporar a la familia y que sea parte también del trabajo legislativo. Sí, qué interesante. Oye, por cierto, esa sección que tienen de las biografías, ¿no es cierto?, de las parlamentarias, me encanta, uno aprende mucho y uno se da cuenta también de la historia y de los derechos que uno disfruta ahora, ¿cierto? No siempre fueron derechos. Muy bueno eso, me gusta mucho del podcast que puedan compartir esas biografías. Oye, Daniela, cuéntame cómo surgió el deseo en ustedes de hacer Cámara Sorora. Ya están en la segunda temporada, por cierto. Sí. ¿Cómo desarrollaron esta idea? Mira, esta idea nació en 2019, un año inolvidable, más o menos en julio de 2019. Partimos con esta idea que la verdad es que se le ocurrió a una productora de radio en ese minuto del canal, de la Cámara de Diputadas y Diputados, Montserrat García. Y ella nos invitó a la Caro y a mí a armar este programa, que en un principio estaba un poco pensado como, más bien como un programa de radio, ¿ya? Y de hecho la temporada pasada, que fue en 2019 y que se interrumpió con el estallido, era mucho más un programa de radio. Y hoy día el desafío que tuvimos ya este año cuando lo pudimos retomar es precisamente transformarlo y hemos estado investigando con la Caro porque nuestro proyecto es como tratar de generar más podcasts, ¿ya? Entonces también este programa nos ha servido un poco de eso. Pero bueno, en el marco también yo creo un poco de reflejar lo que era también el movimiento feminista que se estaba dando, y sobre todo porque sentíamos que los temas de género estaban aumentando. Se había creado la Comisión de Mujeres y Equidad de Género, pero no se estaba, o sea, creo que necesitábamos también tener como en el fondo una tribuna donde pudiéramos conversarlos. Eso yo creo que es básicamente como por qué o cómo surgió la idea.
Y la verdad es que siempre ha sido como, con la Caro siempre ha sido todo muy fluido. Nos llevamos bien, nos apoyamos harto también. Además, ha sido súper entretenido. Yo creo que además para las dos grabar este podcast es una terapia. Lo grabamos los jueves y llegamos así al podcast de repente apenas, y porque además las dos hacemos muchas cosas. Yo tengo un hijo grande, la Caro tiene dos hijos chicos, cada una además hace otras actividades y todo, entonces es como encontrar un rinconcito donde podemos sentarnos y conversar. Hemos ido relajando también el formato un poco, así que ha sido súper entretenido hacer este programa. Qué genial también escuchar, ¿no es cierto?, cómo ha sido la experiencia como detrás del podcast. Oye, Daniela, ¿y han tenido algún desafío en particular? Porque igual hablar de leyes, o bueno, tú llevas harto tiempo trabajando en la Cámara de Diputados y Diputadas, pero siempre hay, imagino, ciertos desafíos que hay que enfrentar, especialmente con el análisis que ustedes hacen, ¿no es cierto?, de la perspectiva de género. ¿Cómo está, no es cierto?, la perspectiva de género en los proyectos de ley que se están discutiendo? ¿Cuáles han sido como los desafíos ahí para ustedes? Yo creo que, bueno, es básicamente el mismo desafío que tenemos en general en la Dirección de Comunicaciones de la Cámara, y que es como tratar de traducir de repente cosas que son súper técnicas a un idioma que sea un poco más entendible, o resaltar precisamente cuál es el fin, el objetivo, por qué van a servir las leyes que se aprueban en la Cámara. Yo creo que eso, como a nivel, digamos, de temático, es uno de los principales desafíos. Yo pensé francamente que nos iba a costar más armar la pauta, pero también claramente me he dado cuenta de que cada vez hay más temas relativos a la perspectiva de género. No necesariamente temas que vengan desde la Comisión de Mujeres y Equidad de Género, sino que al final lo que nosotros queríamos, sobre todo esta temporada, era que esto fuera un poco más transversal y abarcar distintos proyectos económicos, etcétera. Y la verdad es que sí, ha sido bastante más fácil. A veces tenemos muchos temas, de hecho, en la semana, porque la verdad es que sí, afortunadamente, están aumentando estos temas de perspectiva de género, son cada vez más necesarios, ya abordan educación, salud, familia, etcétera, una serie de ámbitos, digamos. Sí, porque bueno, finalmente el género atraviesa todo, ¿no es cierto? Especialmente Exactamente. nosotros como mujeres nos afecta en todo sentido, en todas las áreas en las que nos desenvolvemos. Qué interesante igual eso, que no les falta tema, por el contrario, No. les sobra. Claro, sí, porque por ejemplo estaba pensando, el último capítulo que hicimos hablamos de las cuotas de género, o en el fondo cómo estaban tratando de ver el tema de la paridad en el ámbito de la ciencia, por ejemplo. Y cómo se les genera, encuentro que eso era súper interesante, porque en el fondo cómo se les genera un problema, porque no es llegar y poner, por ejemplo, ahí la paridad y decir, ya, van a ser mitad becadas mujeres y mitad becados hombres, porque además tú tienes que ir generando otras herramientas de apoyo para el cuidado, porque lo que conversábamos ese día era que las mujeres que están probablemente en edad de desarrollar investigaciones, etcétera, están también en edad de crear una familia, ya de tener hijos, Claro. etcétera. Y al final siempre se le carga la mata a la mujer. O sea, siempre es la mujer la que, es como que ella es la que tiene que optar. Entonces, hoy día desde el Ministerio de Ciencia, en el fondo, están como viendo esto, cómo desarrollan estas herramientas de apoyo para el cuidado de los hijos, tanto para hombres como para mujeres, para que también esto sea como más equitativo. Así es, qué interesante. Daniela, ya vamos a empezar a cerrar, pero me interesa que puedas contar, para aquellos que quizás nunca han escuchado el podcast, ¿qué pueden esperar cuando vayan a Spotify y busquen Cámara Sorora? ¿Qué pueden esperar de cada capítulo de Cámara Sorora?
A ver, primero mucha buena onda y mucho amor porque lo hacemos con mucho cariño y de verdad como muy de adentro, muy del corazón, es nuestra pequeña hija, el podcast. Y se van a encontrar con noticias del ámbito legislativo, pero como lo hemos conversado, que tienen que ver con la perspectiva de género, sobre todo, con cómo va avanzando esto, con un darse cuenta, además de cómo ha ido cambiando la sociedad y por ende también el Congreso. Se van a encontrar con buena onda, también con risas, a veces con un poquito no sé si de peladas de cables, pero por lo menos con como un poco de comentar también el día a día, porque no podemos estar lejos, en el fondo, de la situación país, que está súper intensa. Entonces también de repente es un espacio para nosotras mismas de cobijo y de reírnos un poco y de comentar. Así que eso, y son media hora, 40 minutos en los que tratamos semana a semana de actualizar sobre los contenidos legislativos y sobre todo son esas cosas que van en directo beneficio de las mujeres, de la familia, etcétera. Bueno, Daniela, muchísimas gracias por esta cálida conversación. Me encantó poder conocer más también, más ahí de a fondo del podcast de Cámara Sorora. Y por supuesto, invito a todos los que nos están viendo, aquellos que van a ver también esta transmisión de forma posterior, que vayan a Spotify, busquen Cámara Sorora. También están en Instagram, ¿cierto? ¿Alguna otra red social, Daniela? No, por ahora estamos en Instagram como Cámara Sorora y también, bueno, en Spotify y en realidad en varias otras plataformas. Y también a través de www.cámara.cl, pero claro, hoy día nuestra estrategia está principalmente enfocada en Spotify, así que por favor les agradeceríamos que nos sigan, que nos pongan estrellitas, pero sobre todo que escuchen, porque creo que es un programa, un podcast que va a servir mucho, es de mucha utilidad. Y lo hacemos con alto cariño. Sí, es verdad, lo recomiendo. Muy, muy interesante y me gusta mucho informarme y así voy también conociendo más lo que está pasando. Bueno, muchísimas gracias nuevamente, Daniela, también por tu disposición. Gracias. A todos los que nos están viendo, a Daniela ahí que nos comentó, un abrazo también para ti, Daniela. Sí, cariño, Daniela. Sí, y bueno, nos volveremos a encontrar el próximo mes en un nuevo capítulo de Diálogos de Periodismo PUCB y ojalá también verte a ti, Daniela, en otra próxima instancia. Muchas gracias. Muy bien. Gracias, cariño a todos. Chao. Chao.